que hemos titulado Cumpliendo los intereses de Dios. Y al estar compartiendo esta serie de predicaciones, vimos varios temas la semana pasada. Yo creo que cada uno de nosotros aprendió algo en esos domingos, en esos miércoles, y cada uno de nosotros aprendemos a tener pues una vida en desarrollo, en crecimiento. Y este tema nos va a ayudar a visualizar precisamente lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Cumplir los intereses de Dios es algo que cada uno de nosotros pues debe de hacer. Mire, por ejemplo, si usted piensa qué es lo que Dios quiere y usted hace lo que Dios quiere, usted cumple un interés de Él. Es como pensar en la otra persona. ¿Qué es lo que quiere la otra persona? ¿Qué es lo que quiere? Cuando mamá, papá mandan a los hijos a que hagan algo y los hijos obedecen, es cumplir un interés de los padres, ¿cierto? En la relación conyugal, cuando él quiere algo de ella y ella cede a él, ¿cumple un interés de él o no? Y viceversa, ¿cierto? Esto es precisamente lo que Dios quiere. Ahora, no es que Dios no pueda hacerlo. Él lo puede hacer todo. Es más, Dios no nos necesita. Él lo puede hacer, pero tenemos un propósito aquí en la tierra. Una mujer le preguntó a un cristiano si Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios es un Dios santo, y él sabía que íbamos a pecar para que Dios nos crea. La respuesta fue muy clara, porque a una pregunta lógica hay una respuesta lógica. Entonces el cristiano responde a esta mujer: ¿usted tiene hijos? Ella dijo: sí. ¿Pero usted los trajo al mundo? Sí. ¿Usted sabe que van a sufrir esos hijos? Sí. Entonces, ¿para qué los trae al mundo? Y la mujer contestó: por amor. Bueno, Dios nos ha creado por amor. Sabe que vamos a tener desafíos, problemas, pero necesitamos aprender a crecer. Amén. En la Biblia tenemos que aprender a cumplir los intereses de Dios, y también tenemos que aprender a seguir creyendo en sus promesas. La Biblia está llena de promesas, de las cuales Dios ha prometido a grandes hombres como Abraham. Esto me impresionó mucho, porque Dios, cuando le prometió algo a Abraham, y en la historia de la Biblia da características de cómo Abraham permanece firme, permanece fiel a esas promesas. Y a pesar de la edad de Abraham, pues él tiene esa paciencia para saber esperar en esa promesa. Y hoy que estamos ya casi a finalizar este año, quizás algunas personas tienen planes. Dios tiene muchas promesas, pero hay muchos cristianos que piensan que Dios no les ha cumplido su promesa. Hay personas muy desesperadas y ellos en su desesperación dejan a Dios. Déjeme decirle de que Dios siempre ha cumplido cada una de sus promesas, de lo que Él ha dicho. Y en la Biblia dice claramente que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Después Isaac tuvo 2 hijos, que uno de ellos es Israel. Y cuando él fue creciendo, Israel se hizo una gran nación, llegó a quedar en cautiverio 430 años. Cuando llega la promesa de Dios, imagínense,
una promesa de Dios duró 430 años. Alguien podría decir, no, pues es mucho tiempo. Dios responde a todas sus promesas. Y muchas veces, algunos de nosotros no vamos a ver esas promesas de Dios, pero los hijos de nuestros hijos sí. Y es exactamente seguir creyendo en las promesas de Dios. Yo quiero que vaya, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33, porque hay una promesa que Dios tiene para el hombre llamado Moisés. Ese hombre llamado Moisés, igual como un hombre de Dios, esperaba en el Señor sus promesas. Él precisamente nos ayuda a ver, nos ayuda a visualizar cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero recordemos que tenemos que aprender a cumplir los intereses de Dios. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama precisamente a cumplir un interés de Dios. Dios tenía un interés: rescatar a la nación de Israel que estaba en cautiverio. En ese momento Él está cumpliendo su promesa. En ese momento Él está encomendando a alguien a cumplir una tarea, un interés de parte de Dios. Porque muchas veces Dios está más interesado en nosotros que nosotros en Dios. Y Dios quiere que cumplamos sus intereses, y esos intereses de Dios siempre nos benefician. En Éxodo 33, versículo 14 y 15 dice: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Quiero que inclinemos un momento nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Amado Dios, queremos darte a ti la gloria y la honra, agradeciéndote por tus promesas, agradeciéndote por tu misericordia. Quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos delante de ti, Señor. Muchas gracias. Hoy pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos ser pacientes para saber esperar en tus promesas, y ayúdanos, Señor, para que también cumplamos tus intereses. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es algo muy bonito porque este texto, hay una canción. Yo no sé si usted ha cantado esa canción, donde dice la canción, si no nos... yo soy malo cantando. ¿Usted se sabe esta canción? Donde dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Han cantado esa canción? ¿Sí la han cantado? A ver, cántela, por favor. Cántela. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Sí? ¿Algo así o no? Sí, están emocionados, ¿cierto? Yo los veo bien entusiasmados queriendo cantar. Bueno, mire, hay una canción, a lo mejor ni siquiera la he escuchado, pero esa canción exactamente se refiere a este texto. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, no voy a llegar, y algo así dice la canción, y uno lo puede ver igual, muy bonito, muy espiritual. Pero quiero que analicemos estos dos versículos, porque Dios le está diciendo a Moisés, a ver si lo podemos entender. Dios le está diciendo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué entendemos con eso? Que Dios va a estar con él, ¿cierto? ¿Es claro eso, sí o no? ¿Por qué Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? ¿Dios dijo, no voy a ir contigo? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Que va a ir con él. Es exactamente lo mismo que uno podría decirle a una persona, cuenta conmigo, en las buenas y en las malas. No, si no voy a contar contigo, entonces ¿para qué? Bueno, a ver, ¿qué te estoy diciendo?
¿Cuenta conmigo? Sí, estamos acá. Entonces, Moisés está viendo algo que quizás muchos de nosotros no alcanzamos a ver. ¿Por qué Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? Bueno, es muy claro de que Dios le está diciendo que Él sí lo iba a acompañar. Pero si regresamos versículos anteriores, veamos por qué Moisés le está diciendo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces quiero que vea desde el versículo 1 en adelante, donde dice que Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al freseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué dice ahí? Yo no subiré en medio de ti. Entonces, gracias, hijo. Entonces Dios ya había dicho que no iba a subir con ellos. Entonces por eso Moisés dice, si no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ¿por qué Dios les dice en versículos anteriores que no va a subir con el pueblo de Israel? Bueno, Él le dice claramente, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sabe usted qué significa dura cerviz? Porque Dios les está diciendo que el pueblo, no Moisés, el pueblo era de dura cerviz. ¿Qué es de dura cerviz? ¿Cómo? Vanidoso, soberbio, que no se humilla. El huesito que tenemos aquí atrás, nos ayuda a inclinar la cabeza, así. Cuando alguien nos regaña, inclinamos la cabeza, ¿cierto? ¿O le hacemos así? Cuando hacemos esto, entonces es dura cerviz, porque no sé agachar la cabeza. Entonces cuando alguien nos reprende, nos exhorta que algo estamos haciendo mal, ¿tú qué? ¿Y tú qué me dices? ¿Y si tú? Y entonces uno empieza a defenderse. Eso es dura cerviz, porque es altivo, es soberbio, es arrogante, yo no te necesito. Entonces, por eso Dios le dice claramente en el versículo 3, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Y entonces el pueblo era un pueblo arrogante, un pueblo altivo, a pesar de que había salido, imagínense, acaba de salir de la esclavitud donde fue esclavizado y ya es un arrogante. Le hizo daño esa pequeña libertad que tenía en un pequeño espacio. Ya estaba siendo un arrogante, porque recuerden que los israelitas despojaron a los egipcios y se trajeron alhajas, oro, joyas y tantas cosas que ellos despojaron a los egipcios. Bueno, veamos lo que sigue diciendo, porque dice en el verso 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Veamos estas dos cosas importantes. ¿Qué es luto y qué son los atavíos? Usted sabe cuando una persona viste en luto, ¿cómo una persona puede vestir en luto? ¿Cómo? Se le ve el semblante, no se pone perfume, no se pone nada de eso, se viste de negro porque está en luto. ¿Y a qué se refiere que ninguno de ellos se puso sus atavíos? ¿A qué se refiere? Bueno,
Pues la palabra atavíos tiene muchas formas de interpretar, por ejemplo, sus adornos, sus galas, sus ornamentos. A eso se refiere con los atavíos. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, cuando iba caminando en el desierto a la tierra prometida, iban bien adornados y galantes. Porque cuando ellos se dan cuenta de que Dios no va a subir con ellos, se vistieron de luto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces imagínense cómo ellos estaban tan arrogantes que tuvieron que despojarse de toda su joyería. Y al despojarse de todo eso, dice el verso 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, o sea, tus ornamentos, tus galas, tus adornos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces quiero que podamos entender esto. ¿Qué es cumplir los intereses de Dios? Quiero que vea que si nosotros aprendemos a cumplir los intereses de Dios, hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos de aprender a despojarnos, que nos hacen arrogantes. Y dice el versículo 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Cuando ellos empezaron a despojarse de todo esto, podía uno darse cuenta que están haciendo lo que Dios dice, que están cumpliendo el interés de Dios. Dios no puede ayudar a una persona que es arrogante, que es altiva, que es soberbia. Yo puedo, cuando una persona es altiva y es arrogante, cuando una persona es de dura cerviz, no quiere ser ayudada. No quiere. Especialmente que Dios quiere ayudar. Y cuando esa persona es de dura cerviz, entonces ¿qué hace? Pues se vuelve arrogante, se vuelve altiva. ¿Cómo podemos cumplir entonces los planes o intereses de Dios? Si nosotros vemos, para poder entender esto, quiero que usted escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo orando en el monte de los Olivos, y él decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De quién está cumpliendo el interés o el propósito? ¿No de Dios? Cumplir el propósito de Dios o el interés de Dios es precisamente eso, despojarse. La Biblia nos dice que Jesucristo se despojó de todo. Aun cuando nosotros entendemos esta parte, usted debe de cumplir precisamente, y cada uno de nosotros cumplir ese interés de Dios. ¿Usted sabe qué dice Mateo 6:33? ¿No lo sabe? Lo puede ver en su Biblia. Mateo capítulo 6, verso 33 nos ayuda a entender esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona cumple el interés de Dios, entonces esa persona se despoja. Los atavíos es esa ropa elegante y que la hace o cree sentirse más que los demás. Cuando una persona cree que es más por su ropa, por sus joyas, pues es que es altivo ya. No estoy diciendo de que no vista bien, no estoy diciendo de que no se compre una buena ropa, no, estoy diciendo que hay personas que creen que esas cosas los hace sentir más, los hace hacerse más. En Mateo capítulo 6, verso 33, dice su palabra: mas buscad primeramente tus intereses y luego me buscas a mí. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué dice Mateo 6:33? Y todas estas cosas
os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Los atavíos. Todas esas cosas. Pero ¿cuál es primero el interés de Dios? Nota que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: despójate. Yo no voy a subir contigo porque eres de dura cerviz. No, yo puedo solo, no necesito de ti, no necesito de Dios. Nosotros salimos por nuestro propio pie y nosotros queremos seguir adelante. No. En Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios establezca su reino en mi vida y aquí en la tierra. ¿No eso es también lo que dice la oración del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa oración es una oración famosa, una oración que todos hemos pronunciado alguna vez. Y entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios, es que Él tiene que reinar. Él tiene que reinar en nuestra vida. Él tiene que gobernar nuestra vida. Y su justicia, que tendremos que aprender a vivir una vida justa, una vida equilibrada, una vida prácticamente que no nos incline a una vida de desorden y de arrogancia. Y luego, cuando aprendemos a vivir esto, que es el interés de Dios, que nos beneficia a nosotros, todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando cumples el interés de Dios, el beneficiado somos nosotros. Busca primero el reino de Dios. Y tú vas y buscas primero el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es que busques una religión, no es que busques una denominación, es que el reino de Dios está en su palabra para vivir vidas totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, mira por favor cómo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49, Jesucristo, siendo aún muy niño, Él buscaba siempre el interés de Dios, el interés de su Padre. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Entonces, cuando yo veo que es Dios el que quiere que se cumpla un interés, y a final de cuentas los beneficiados somos nosotros, mira por favor en Lucas 2:49, entonces Él dijo, está hablando Jesús: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Usted sabe la historia, esa historia de María y José, que estaban bien preocupados buscando a su hijo Jesús. Un niño de 12 años se había extraviado. No, ¿sabe dónde estaba este niño? En el templo con los rabinos. ¿Y qué estaba haciendo ese niño? Leyendo las escrituras, leyendo al profeta Isaías. Y María y José andaban buscando a Jesús, quizás con su tía Elizabeth, quizás con su tío Zacarías. Ve a ver si anda por allá el niño, y no lo encontraban. Y cuando lo encuentran en el templo, y la respuesta de Jesús es: ¿por qué me buscan? ¿Qué no ven que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Un niño pensando en los intereses de Dios, un niño. Entonces, si nosotros aprendemos a cumplir los intereses de Dios, sería bueno analizar nuestra vida y pensar un poquito en lo que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe por qué? Porque el interés de Dios era sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud y meterlo a la tierra prometida. ¿Era el interés de Dios o era el interés del pueblo? ¿O era el interés de Moisés? ¿Usted cree que Moisés se sentó y dijo: ya sé, voy a ir a sacar al pueblo? No, era el interés de Dios. Y cuando es el interés de Dios, escúcheme bien esto. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. A Moisés, no al pueblo. ¿Por qué al pueblo no? Porque el pueblo de Israel se había vuelto un
arrogante, un altivo. Porque Moisés es conocido como el hombre más manso de la tierra, muy noble, una orden y la obedecía, algo que es muy difícil incluso hoy en día encontrar. Cuando alguien nos manda a hacer algo, no inclinamos la cabeza, nos defendemos y entonces somos de dura cerviz. ¿Cierto o no? Ahora, para poder cumplir el interés de Dios, y si nosotros pensamos en la palabra de id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿de quién es el interés? ¿De la iglesia o de Dios? Es de Dios. El ir y hacer discípulos es el interés de Dios. Ahora, si usted cumple el interés de Dios, usted irá a ser discípulos. Dice la Biblia en San Marcos 16 que vayamos y prediquemos a toda criatura y que al que esté enfermo lo sanemos. Así dice la Escritura. Eso hay que hacer. ¿De quién es el interés? Es de Dios. Que vayamos a predicar el Evangelio. Cuando una persona está enferma, ¿de quién es el interés? ¿Del sano o del enfermo? Sanarse. Del enfermo, ¿cierto? ¿Y quién le ayuda a sanarse? El sano. El sano ahí está, le calienta su tecito, le acerca sus pastillas, lo arropa, lo acobija, ¿cierto o no? Para que se sienta mejor, ¿cierto o no? Le pone una inyección o lo lleva al doctor porque está enfermo, ¿cierto o no? Eso es cumplir el interés de alguien, ¿o no? Entonces, cuando nosotros cumplimos el interés de alguien, estamos haciendo algo correcto. Y quiero que podamos ir entendiendo esto. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos el interés de alguien, de ese alguien, no importa quién sea, no importa si nos corresponde o no, es Dios. Es Dios el que cumple nuestros intereses. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Eso quiere decir que cuando nosotros ayudamos a alguien a cumplir sus intereses, es Dios quien nos ayuda con nuestros intereses. Es Dios quien nos ayuda y cumple lo que nosotros queremos. Es como si tú pensaras en algo que tú quieres. ¿Usted conoce a Epafrodito? Un jovencito que viene a la iglesia. ¿Sí lo conoce? Bueno, en esta iglesia no viene, pero sí va o iba seguido a la iglesia de Filipenses, allá a Filipos. Quiero que vaya a Filipenses capítulo 4, versículo 18, y no quiero que se pierda esto porque es Epafrodito llevando una ofrenda que juntaron unos hermanos de otras iglesias y se la están llevando al apóstol Pablo. Esto quiere decir que están ayudando a Pablo en sus intereses de Pablo, pero alguien está llevando y cumpliendo esta tarea, este interés. Filipenses 4:18, por favor. ¿Lo tienen? Las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Quién está cumpliendo un interés de quién? Pablo tenía una necesidad. Pablo tenía un deseo. Y es la iglesia quien está ayudando al apóstol Pablo por medio de Epafrodito. Oye, Epafrodito, hemos juntado esta ofrenda, por favor llévasela a Pablo. Y Epafrodito contento va y se la lleva, y Pablo la recibe y él dice: estoy lleno, estoy contento, estoy feliz, lo que me enviaste es un olor fragante a Dios. Ahora, ¿qué hace Dios en el versículo 19? ¿Qué hace él? Mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que cuando cumples un interés de una persona, una necesidad de una persona, es como si pensaras ahorita en alguien? Quiero que pienses en alguien, en una persona que tiene una necesidad y que tal vez tú pienses en esa persona y tú digas, quiero ayudarle a esa persona. Tal vez esa persona no te puede corresponder, pero ¿sabes quién va a suplir tus necesidades? Dios. Todo lo que tú le puedas ayudar o le puedas dar a esa persona, es Dios el que te lo recompensa, es Dios el que te lo paga. Y eso es bien cierto. Por eso cuando Dios usa a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo, Moisés estaba un poco confuso ahí porque él ya había oído la primera frase de que Dios no subiría con ellos. Y por eso Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero es a Moisés al que le está diciendo, mi presencia va a ir contigo, Moisés. Tú no te preocupes. Ahora quiero que vean esto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos ha acompañado, ¿cierto? Ha estado con nosotros, ¿cierto? Ha estado contigo, ¿cierto? Y Dios quiere cumplir tus intereses. Todo lo que tú quieres, Dios lo quiere cumplir. Ok, tal vez algo retardado, pero Dios quiere cumplir tus intereses, pero también Dios quiere que cumplas los de Él. Ahí como que lo titubeaste también, así como que... Sí, Dios quiere y está bien interesado en cumplir tus intereses. ¿Cómo cumplimos los intereses de Dios? Hay muchos versículos bíblicos como Proverbios 3, 9 y 10. Muchos se lo saben Proverbios 3, 9 y 10, por favor. Este texto precisamente es pensar en alguien. Cuando pensamos en ese alguien y le ayudamos a ese alguien es, ok, déjame ayudarte. Tú no estás esperando nada de ese alguien. Simple y sencillamente tú quieres ayudarle y le ayudas. Nunca le vas a decir, sí, yo te ayudé a ti y mira tú cómo me pagas. No haces eso. ¿Por qué? Porque quien te paga, quien te lo recompensa es Dios. No importa de quién viene, ¿verdad? Pero Dios usa, tal vez no a la misma persona, sino a otra persona, y es correspondido esa ayuda que tú hiciste. ¿Cómo? Más. El doble, cuando tú lo haces. En Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego el verso 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Viste? Haces algo por Dios y Dios hace algo por ti. Tú piensas en darle algo a Dios. Ahora, quiero que analicemos esto porque la ofrenda que le lleva Epafrodito no se la lleva directamente a Dios, se la lleva a Pablo. Pero es Pablo quien dice, olor fragante a Dios. Esto quiere decir que Dios ve lo que tú haces por una persona. Si ayudas o no ayudas a una persona. Dios lo ve. Mira, ve a Proverbios 27:18, a ver si podemos comprender este precioso versículo. Proverbios 27:18. A ver, vamos a ver cómo podemos cumplir este gran deseo. ¿Lo tiene? Proverbios 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. ¿Te cuidas la higuera? Mira, ¿tú cuidas algo de la empresa? El patrón lo ve. ¿Tú cuidas algo de alguien? Ese alguien lo ve. Te ve honesto, te ve honesta. Comes de ese fruto. Si es claro, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno, mira, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Esto me gusta porque cuando pensamos en un área laboral y pensamos en el beneficio del patrón, es que si tú miras por el interés de tu patrón, de tu Señor, tienes honra. ¿Sabes qué significa la honra? Dar. Honra a Jehová con tus bienes, eso es dar. Honra a tu padre y a tu madre, eso es dar. Entonces, cuando tú miras por los intereses de tu Señor, de tu patrón, de la empresa donde estás, eres honrado, eres recompensado. ¿Sí te estás dando cuenta? Entonces, quien cuida la higuera, come su fruto, porque la está cuidando. Esto es lo que nos ayuda a entender, velar por los intereses de Dios. Y cuando velamos por los intereses de Dios, pues es pensar si estoy verdaderamente cumpliendo el interés de Dios o no. Esto es muy claro porque en Mateo capítulo 25, verso 27, es un tema a veces que a muchos el tema sobre el dinero todavía les pesa, a muchos. En Mateo 25, 27, sobre el tema del dinero es algo así como molesto. Pero quiero que veas esto, porque todo lo que recibimos de Dios, precisamente Dios nos lo da para que lo administremos. Todo lo que recibimos de Dios. Y te voy a poner ahorita un ejemplo de mi propia vida, porque es así como sucede. O sea, todo lo que tú recibes es que Dios te lo da. Dios te lo da. Todo lo que recibes, tu casa, tus recursos, tus muebles, todo proviene de Dios, todo proviene de Dios. Ahora, dice aquí en Mateo 25, 27, por tanto, o sea, no vamos a leer todo el capítulo, pero dice, por tanto, deberías haber dado, ¿qué cosa? Mi dinero a los banqueros. Está hablando de dinero. Y al venir yo, dice, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Te voy a poner un ejemplo de mi vida. Hace 21, 22 años, ¿cuántos años cumple la iglesia? ¿Te acuerdas, Sarita? 22, 23, ya 22, 22, ¿verdad? Este año pasado, este año cumplimos 22, el siguiente van a ser 23. Cuando empezamos la iglesia, antes de iniciar la iglesia, no teníamos este terreno, no lo teníamos. Y nos pusimos a orar por el espacio de 3 meses, orándole al Señor que nos conceda este terreno. No tenías absolutamente ni un peso. Y mira, llegó un misionero y nos dio 40,000 pesos para el enganche del terreno. Dimos el enganche de 30,000 pesos para este terreno y amortiguamos 10,000 pesos para las mensualidades. Ahora, ¿cuánto me dio Dios? 40. Y en ese tiempo teníamos 2 o 3 familias teníamos. ¿Te acuerdas, Sarita? 2, 3 familias teníamos. Ahora, el texto dice en Mateo 25, 27, por tanto deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Ahora, ¿cuánto me dio Dios? 40. ¿Cuánto le tendría que regresar yo a Dios? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Teníamos 3 familias. ¿Cuántas familias crees que hay ahora? Si Dios viniera, ¿sabes cuántas cuentas le entregaría a Dios? ¿Te das cuenta? O sea, Dios me ha entregado cierto tipo de familias. Aquí están. A ni una hemos corrido. A ni una. ¿Sí entendemos eso? Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? Mira, la pregunta es, ¿estoy cuidando los intereses de Dios o no los estoy cuidando? Los estoy cuidando. Me conoce más Sara. ¿Los estoy cuidando? Los estoy cuidando. La hermana Malena, los estoy cuidando. La hermana Esperanza,
¿Los estoy cuidando o no los estoy cuidando? Sí los estoy cuidando, muy bien. Eso es. Para que los nuevos puedan entender que sí los cuidamos. Sí los cuidamos. Eliana, sí, muy bien. ¿Qué cuentas les voy a dar al Señor? Esas. Señor, me diste 3 familias, ahora hay tantas, aquí están. ¿Son tuyas? ¿Son mías? No. No. Es precisamente que estoy cuidando el interés de alguien, porque esto no es mío. Y cuando hacemos esto, precisamente es que hay que aprender a invertir el dinero en donde yo hubiese querido entonces quedarme con ese dinero y me compro un suru, ¿verdad? Y me pongo a trabajar. Pero no es así. Es que Dios nos va a dar, te va a dar a ti dinero, te va a dar personas, te da a tus hijos, te da nietos. Y entonces tienes que pensar en cuidar lo que Dios te va a dar. ¿Sí? Hay gente, Itzel, que se nos ha ido de la iglesia. Pero hay gente que se va a ir de tu vida. No intento retener a la gente que se va de la iglesia. Es lo mismo, tenemos que aprender a pensar en cuidar lo que Dios nos ha dado. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos y seguimos haciendo lo mismo. Cuidarlos. ¿Sí está aquí? Dios te los ha dado. Ahora, hay que cuidar sus intereses. Filipenses 2:21, por favor. Filipenses 2:21, por favor. Si usted lo tiene, Filipenses 2:21, me dice un amén. Eso es. A ver, ¿qué dice? Fuerte y claro. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A veces pensamos más egoístamente, ¿cierto? Quiero cumplir mis intereses. Pero cuando pensamos en lo que es de Cristo, vamos a pensar en el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios es el que nos responde, nos recompensa, nos bendice. ¿Por qué? Porque pensamos en buscar el reino de Dios. Pensamos en establecer el reino de Dios. Y de esta forma se establece el reino de Dios. ¿Cómo? Basándonos en su palabra, guiándonos en su palabra. Entonces yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio y quiero que voltees a ver a la personita que está a tu lado y quiero que le hagas estas 2 preguntas. Pregúntale, ¿tú estás buscando el interés de Cristo? Pregúntense, ¿estás buscando el interés de Cristo? La siguiente pregunta es, ¿o eres duro de cerviz? Si usted contestó sí a la segunda, échele aceitito acá atrás. ¿Qué es la unción del Espíritu? Para que se afloje la cabecita. Y cuando lo regañen o lo exhorten, usted aprenda, sí, cierto, tienes razón. Sí, cierto, tienes razón. Cuando no nos agachamos y cuando nos ponemos altivos, ¿tú qué? ¿Tú qué me dices? Si tú también, mira, y tú también tienes cola quien te pise y nos volvemos altivos, arrogantes. Y tenemos que aprender a reconocer nuestros errores para aprender a agachar la cabecita y a hacer cambios, porque lo que Dios quiere
el interés de Dios hacia nosotros es que seamos mejores y nos beneficia a nosotros. Automáticamente nos beneficia. Quiero ir finalizando con San Juan capítulo 20, la historia de adivinen quién, María Magdalena. ¿Se acuerdan? María Magdalena dice que ella llegó primero al sepulcro. San Juan capítulo 20. Y ella fue la primeritita que llegó al sepulcro. Ella fue la primera que se dio cuenta que el maestro, que Jesús no estaba. Y luego ella fue la primera que le fue a avisar a los discípulos que el Señor se lo habían llevado y no estaba su cuerpo. Viene Juan y Pedro corriendo, entran al sepulcro. ¿Y ellos qué ven en el sepulcro? ¿Qué ven? Solo el sudario y los lienzos puestos ahí, ¿cierto? ¿Se acuerda? Solo vieron eso. Ahora se queda María Magdalena y dice que ella se asoma a la cueva. ¿Y qué vio María Magdalena? Ella vio ángeles y vio a Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 18. Entonces dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora María Magdalena va a decirles: oigan muchachos, cuando ustedes salieron de la cueva, se fueron, me apareció unos ángeles y Jesucristo. Yo no sé si le creyeron o no a María Magdalena, pero la Biblia dice del versículo 19 al verso 23 que Jesús se aparece a sus discípulos. Pónganle mucha atención a esta historia, porque cuando se aparece Jesús con los discípulos, no había un hombre con ellos. Este hombre se llamaba Tomás. Y cuando llega Jesús, todos, ¡oh, qué padre! Y todos ellos después le dicen a Tomás: oye Tomás, se apareció Jesús. ¿Y cuál es esa frase que muchos todavía en la actualidad dicen? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues de ahí se hace muy popular esta frase, pero Jesús, cuando se le aparece nuevamente a los discípulos, va directamente con Tomás y le dice: mira Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino un creyente. Después, cuando vemos esta historia, dice en el versículo 21, después de que se aparece a sus discípulos en el capítulo 21, que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Déjame te pregunto algo, a ver si ya captaste el mensaje. ¿Cuál fue la orden de que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿No Jesucristo antes de eso Él les había encomendado de que llevaran el Evangelio? ¿Hicieran esa tarea? Ahora, ¿ellos a dónde se regresaron? A pescar, a sus intereses, a lo que ellos sabían hacer. A eso se regresaron. Ahora, Jesús está ayudándole con sus intereses. Ellos no han pescado nada. En el verso 4 dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Ellos qué respondieron? Que no hemos pescado nada, no tenemos de comer. Y Él les dice: echen la red de este lado de la barca y la hallaréis. Curiosamente ellos echan la red
y pescaron grande cantidad de peces. Y dice el verso 11 que el número de los peces era 153 y siendo tantos no se rompía la red. Ahora, ¿Jesús está cumpliendo sus intereses de ellos? Ellos no han pescado nada. Llega Jesús y todavía Jesús cumple sus intereses. ¿Te das cuenta de que Dios está interesado en cumplir tus intereses? Pero después de esto, porque las noticias me encantan de aquí, Jesús los lleva en el verso 12 para que coman, después ellos comen pan, y ya que han comido, ya que están saciados, del versículo 15 dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces la pregunta es: ¿me amas? Sí. ¿Cumple mis intereses? ¿Cumple lo que yo quiero? Porque es bien fácil decir: yo te amo, Jesús. Yo te amo, Dios, ¿cierto? Eso es muy fácil. Y dice el verso 16 que volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Cristo ya había cumplido los intereses de ellos. Ahora Él lo está desafiando a cumplir los intereses de Cristo. ¿Se está dando cuenta? Y quiero que usted vuelva a ver el verso 17, donde le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y no le dijo Jesucristo: con eso es suficiente. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces, mire, las palabras sobran. Muchas personas pueden decir: te amo. Habrá personas que te digan: te amo, me gustas mucho, no puedo vivir sin ti. Miren, los hechos hablan más que las palabras. Y cuando nosotros le demostramos verdaderamente a Cristo con hechos, las palabras sobran. Porque podemos decirle muchas cosas a Él, pero Él está interesado en sus intereses. Por eso es lo mismo cuando nosotros pensamos en alguien y querer cumplir su interés de ese alguien, es poderle demostrar que le amamos. Y cuando usted le dice a Dios que lo ama y usted cumple sus intereses de Cristo, usted le está demostrando verdaderamente su amor, no solo con palabras. Quiero que nos pongamos de pie y quiero que oremos, porque si usted quiere verdaderamente cumplir el interés de Dios, el interés de Cristo,